Para la flacidez, el único tratamiento que existe es el retiro de esta piel, de este exceso de piel. A ese procedimiento se le llama abdominoplastia, ¿no? Bienvenidos, estamos en Hablemos de Salud, soy Nicolás Lucar y el día de hoy está con nosotros el doctor Joseph Villamoga Cuenca. Él es especialista en cirugía general con una subespecialidad en cirugía plástica y reconstructiva. Él además es especialista en cirugía corporal, en lipoescultura, en abdominoplastía, en mamoplastía y en mastopexia. Cualquier cosa que usted necesite para verse mejor, para eso está Joseph Villamoga. Mucho gusto, Nicolás. Vamos a hablar hoy de lipoescultura, Joseph. Y comencemos por en qué casos se recomienda y en qué casos no una lipoescultura. La lipoescultura actualmente lleva varios nombres. Le dicen lipoescultura en HD, en 4K, lipoescultura de 360 grados, ¿no? Básicamente es la extracción de la grasa, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extrae la grasa y de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Desde la papada hasta el abdomen, todas las partes que una persona tenga acumulación grasa y necesite sacarse. Pero hay una indicación muy importante, que esto de acá no es una cirugía para bajar de peso, como muchas personas creen. Claro. Este tipo de cirugías es el paciente ideal en una lipoescultura, es un paciente que tiene cierto entrenamiento físico, ¿no? Que tiene una figura moldeada, pero que tiene acumulación de partes grasas, y eso a pesar del gimnasio, a pesar de la dieta, No se logra elimina. librar de ese exceso de grasa. Ese es un paciente ideal. Sin embargo, hay pacientes que a pesar de que no tienen entrenamiento, no hacen ejercicios, ¿no? Se puede hacer este tipo de cirugía. Claro, eso es el primer mito que hay que desterrar. O sea, Exacto. si tienes un problema de sobrepeso, lo que tienes que hacerte no es una lipoescultura porque no es para eso. No es para eso, exacto. No es una cirugía, para eso existen otro tipo de cirugías, ¿no? Esto es para esculpir, sería la palabra más correcta, para esculpir el cuerpo. Ahora, si uno se retira, es decir, ¿cuánto de grasa es que lo que te pueden quitar, ¿no? Porque también es un tema, Claro. un tema importante. Eso es, ¿no? eso es importante, justo por eso, ¿no? Como este sería el tipo de pacientes ideales, en todas partes del mundo el margen de seguridad es 4 litros de grasa, ¿no? Sin embargo, antiguamente sí, pues se hacían hasta 8 litros, pero es un riesgo para la paciente. Porque produce una descompensación. Por supuesto, sacar ese volumen de grasa produce una descompensación en el paciente. Ahora, estos 4 litros en un paciente que tiene una cantidad de grasa acumulada bastante grande, no se van a notar. Son solo 4 litros los que se sacan, ¿no? Por eso no es tan indicativo. O sea, no va a ser obvio que te has hecho una lipoescultura, No se vería. pero, digamos, estéticamente, visualmente te vas a ver mejor. Exacto. ¿No? Sí, va a haber cambios porque se hace en ciertas partes más localizadas. Sí se nota de todas maneras el cambio. Claro. Pero no es tanto el cambio de todas maneras. Ahora, si te retiran 4 litros de grasa, por ejemplo, en el abdomen, ¿qué pasa con la piel que estaba sobre esa grasa? O sea, no va a quedar una flacidez. ¿Cómo se resuelve ese problema? Claro. Muchas veces cuando hay ya retiro de grasa, hay dos tipos de pacientes. Aquellos que están todavía tonificados no queda flacidez, y los que sí queda flacidez. Para la flacidez, el único tratamiento que existe es el retiro de esta piel, de este exceso de piel. A ese procedimiento se le llama abdominoplastia, ¿no? Es ya cuando hay cortes, es una incisión donde... Para retirar todo el exceso de piel que ha quedado después de retirar la grasa. Así es, así es. Entonces, generalmente se utilizan, se hacen. El nombre de la cirugía se llama lipoabdominoplastia. Es el nombre, que son los dos procedimientos. Te retiran la grasa y inmediatamente te retiran el exceso de piel que haya quedado, lo cual es una cirugía. Ahora, ¿esto cuánto demora? ¿Cuánto tiempo de recuperación necesita un paciente después de una lipoescultura? El tiempo es muy variable, porque se operan desde personas de los 18 años, o sea, muy jóvenes, que a las 5 días a la semana están haciendo sus cosas casi con normalidad, ¿no? Incluso llegan a la consulta para los drenajes, porque sí está indicado drenajes después de estos tipos de procedimientos, los drenajes linfáticos, llegan solas muchas veces.
A diferencia de hacer este procedimiento en una persona de 40 hasta 50 años, donde la recuperación es un poco más larga. Pero un aproximado sería un mes, por así decirlo. De acuerdo, y esto de los drenajes, ¿cómo es? O sea, te haces un día la lipoescultura Correcto. y luego tienes que regresar a hacer estos drenajes. ¿Por qué? Porque se produce que acumulación de líquido ahí donde estaba la grasa. Correcto. Al momento de sacar todo el líquido, toda la grasa, queda líquido de todas maneras, un líquido inflamatorio, líquido de exceso de la grasita que quedó, y eso de ahí hay que drenar, hay que sacar, si no se puede acumular en el cuerpo, producir seromas. Incluso cuando no se llevan este tipo de tratamientos como los drenajes linfáticos, hay una mayor probabilidad de que quede la famosa fibrosis, que es una de las cosas que la paciente muchas veces tiene temor a eso, ¿no? Que es uno de los riesgos, ¿no es cierto? Uno de los riesgos, una de las O sea, cosas no se trata de que vayas, te sometas a una lipoescultura y te olvides. No, porque eso sería irresponsable. Es un seguimiento, correcto, sí, es un seguimiento bastante largo. Incluso el alta del paciente sería lo ideal hacerlo a los 2 meses, porque hay el uso de faja, pues una faja elástica que tienen que usar es el tiempo indicado y adecuado son 2 meses. 2 meses. 2 meses que va a utilizar. O sea, te hacen la lipoescultura, te hacen el drenaje, ¿no es cierto?, de control posteriormente, que me imagino depende de la cantidad de líquido que se acumule. puede extraer. Pero tienes que usar durante todo el tiempo de recuperación esta faja. Esta faja, sí. 2 meses usa la faja, ¿no? Y los controles se van haciendo así de manera gradual al paciente. Ahora, ¿en qué casos tú has dicho, yo no te puedo hacer la lipoescultura? Ya. O sea, ¿en qué casos tú dirías no está indicado hacer una lipoescultura? Es una paciente que ya pasa a índices de obesidad. Para determinar esto de acá, mediante la talla y el peso del paciente, nosotros sacamos un índice que se llama el índice de masa corporal. El adecuado, lo ideal es de 25 a menos, ¿no? Pero hay pacientes que exceden estos niveles, más de 30 de este índice, ya están considerados pacientes con obesidad. Entonces ya son pacientes que requieren otro tipo de cirugía, porque como ya habíamos mencionado, no es para bajar de peso. A esos pacientes no está indicado hacerle una lipoescultura que es solamente para moldear el cuerpo. A esos Ahora, pacientes, normalmente uno habla de lipoescultura y piensa en el abdomen, pero no es así, ¿no? O sea, no. tú mismo has dicho al comienzo de esta entrevista que hay gente que se lo hace en el cuello para... ¿no es cierto? En los brazos. También, efectivamente. En algunas zonas de las piernas, ¿no? Sí, correcto. Este procedimiento, ¿no?, va desde la lipo de papada, lipo de brazos, toda la que son la parte periaxilar, lo que está en las mujeres que mucho les molesta, esa zona del brasier que salen los gorditos, ¿no? Todo lo que es el abdomen, la espalda también, el quiebre en las mujeres. Incluso, no solamente se hace el retiro de grasa, sino esta grasa se vuelve a inyectar en el cuerpo, porque es lo que la mayoría de mujeres pide. Se hace la famosa y llamada lipotransferencia grasa, ¿no? Esta lipotransferencia se injerta, es decir, se mete... Digamos, le sacas la grasa donde le sobra y se la pones donde le falta. le falta, correcto, para poder moldear, ¿no?, y dar Claro. una mejor proyección a la parte glútea y las caderas, ¿no?, dándole una forma muy bonita a las mujeres. Sin embargo, no solamente son las mujeres las candidatas para hacerse este tipo de procedimientos. Actualmente, varones se realizan con las famosas marcaciones abdominales y se ahorran. Yo ando necesitando eso. ¿Ah? Ando necesitando una de esas. Ahora, Joseph, una pregunta final. La operación es una operación, es un procedimiento quirúrgico, es una sala de operaciones. Correcto, ¿no es eso es cierto? una cirugía. O sea, no hay un bisturí, ¿no es cierto? Es una cánula lo que se introduce. Claro, esta cirugía sí hay unas incisiones que se hace con un bisturí bien pequeñito, que son incisiones menos de 1 centímetro. 0,5 centímetros a menos, ¿no? En lugares estratégicos, por así decirlo, donde la cánula va a ingresar por ahí y para poder hacer la extracción de la grasita. La aspiración. ¿no? La aspiración, la extracción de la grasita. Pero tienes que estar bajo anestesia, ¿no es cierto? Correcto, sí. Como ya es un procedimiento quirúrgico, obviamente se tiene que hacer en un lugar normado, ¿no?, un lugar establecido con todos los parámetros de seguridad, ¿no? Con la presencia de un anestesiólogo presente, ya que es una cirugía que se puede realizar mediante una cirugía general o una cirugía también regional, ¿no? De esas dos maneras. Muy claro. Muchas gracias, Joseph. A usted, Nicolás. Joseph Villamoja nos va a explicar, nos ha explicado cuándo sí y cuándo no una lipoescultura.
Es decir, cuándo es un procedimiento que se recomienda o no. Vale la pena que lo escuchen.